¿ya? Un poco la idea de esto es trabajar ahora algo que en el internado ustedes tienen que hacer y que generalmente les cuesta mucho porque que no lo han visto, que nadie se los explicó, y después si trabajan en atención primaria también les va a tocar planificar y programar con números de acuerdo a los lineamientos que da el MinSal. Esta actividad de programación se hace generalmente en diciembre, ¿ya?, del año anterior para planificar o programar el año completo que viene a continuación. Por eso que el ejemplo que aparece en el video y el ejemplo que vamos a volver a ver hoy día está pensado para el año completo, ¿ya? Ahora, esto ustedes lo pueden adecuar si quieren planificar un año, si quieren planificar un mes, si quieren planificar un semestre, o en el caso de ustedes cuando les toca planificar el internado, ya que son generalmente 6 semanas o menos, dependiendo de la fecha en que les toque hacer el internado, lo pueden hacer perfectamente teniendo en cuenta algunas cosas, ¿ya? Por lo tanto, la idea de hoy día es revisar esta materia, ir haciendo el ejercicio en conjunto, porque hay un ejercicio que aparece en el campus que está como tarea, ¿ya? Pero la idea es que vayan ustedes mismos en este momento trabajando esa pequeña tarea, o por lo menos vayan mirando la planilla que tienen en el campus. ¿De acuerdo, chicos? Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de planificación. Y para planificar, y esto les sirve igual para cuando ustedes trabajen en cualquier parte y necesiten planificar sus actividades las actividades de su personal, da lo mismo si es en un hospital, en un consultorio, donde sea, pero esto es lo básico, ¿ya? Lo primero que vamos a revisar son algunos conceptos básicos para que ustedes sepan con cuántos días al año ustedes van a contar, ¿ya? Y tenemos que se ha ido estandarizando algunas cosas, como que el año estándar ya no tiene 365 días, sino que se van a considerar 240 días hábiles, ¿ya? O sea, alguien se dio el trabajo, y si ustedes quieren también lo pueden hacer, de agarrar un calendario, ¿no es cierto?, restar los feriados, los fines de semana, los días no laborables, Navidad, qué sé yo, Año Nuevo y todas esas cosas, y eso les da un total, ¿no es cierto?, de 240 días hábiles. Está rondando por ahí, porque cada año, ustedes saben, en este país aparecen más feriados, pero se calcula 240 días hábiles, ¿ya? Y la jornada laboral, o sea, lo que usted va a trabajar, sobre todo en el sistema público, piensen que esto está pensado para el sistema público, ¿ya?, son 44 horas semanales, es decir, 8,8 horas diarias. Si usted divide 44 horas semanales, le va a dar 8,8. ¿Por qué le da 8,8? Porque generalmente el día viernes, y aquí es donde ustedes generalmente se empiezan a enredar, y se los voy a poner acá, de lunes a jueves trabajan 8 horas. ¿Por qué? Porque el horario es de 8 a 17 horas, ¿ya? Pero el día viernes trabajan 1 hora menos. Trabajan 7 horas. ¿Por qué? Porque el horario es de 8 a 16, ¿ya? Eso es lo que ocurre en el sistema público, y por eso son 44 horas y no 45, ¿de acuerdo? Y si usted las divide, ¿no es cierto?, por días, le dan aproximadamente 8,8 horas diarias. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? Ya, avancemos. Ahora, como yo les explicaba, los 365 días del año corresponden a 52 semanas, de las cuales se van a descontar los sábados y domingos, los feriados anuales de carácter general, ¿no es cierto?, que corresponden aproximadamente a 2 semanas al año, eso es lo que nosotros tenemos de feriado, y que corresponden entre a 9 a 10 días hábiles,
y la tarde de los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre. Esto es para el sistema público. Vuelvo a insistir, en el sistema privado no se, y sobre todo cuando ustedes hacen turno, los feriados no cuentan, ¿ya? Y las tardes, ¿no es cierto?, de estas fechas particulares tampoco se consideran. Pero en el sistema público, en un trabajo de 8 a 5, usted tiene que programar de esta manera. Ahora, la programación tiene algunas cosas, digamos, importantes que usted tiene que considerar que se llaman atributos, ¿ya? Por lo tanto, para que usted pueda programar de buena manera, usted tiene que tener claro qué es la concentración, qué es la cobertura y qué es el rendimiento de una actividad. De acuerdo a estas tres características, son los números de alguna manera que usted va a calcular más adelante. ¿Qué significa la concentración? La concentración corresponde al número de actividades que se realizan a la persona al año, ¿ya? O sea, la intensidad. Y eso me apunta, ¿no es cierto?, a la eficacia. Si yo les digo que vamos a programar examen de medicina preventiva del adulto, ¿cuántos exámenes de preventiva? ¿Cuál sería la concentración de ese examen de medicina preventiva del adulto? Uno solamente. Uno. Por lo tanto, en ese caso, la concentración del EMPA es 1, ¿ya? Porque no necesito más. Esa es la concentración. Ahora, si yo veo otro ejemplo acá, vamos a ver, por ejemplo, el control de embarazo, ¿no es cierto?, que corresponde a 6, porque hay un ingreso y se hacen 5 controles, ¿ya? Eso es lo que más o menos se hace en el control del embarazo. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuántos controles de crónicos debiéramos hacer al año? Si el control se hace cada 3 o cada 4 meses, ¿cuántos controles corresponden? 3 o 2 aproximadamente. 3, ¿no es cierto? Entonces la concentración del control de crónicos va a ser de 3. Bien. ¿Estamos claros con la concentración entonces? Tiene que ver con cuántas actividades yo hago al año. ¿De acuerdo? El rendimiento tiene que ver con cuánto usted se demora con el paciente en la consulta, ¿ya? Y en el fondo se calcula en 1 hora. Y yo voy a decir, por ejemplo, que el rendimiento del examen de medicina preventiva, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuántos pacientes yo debiera ver por hora del examen de medicina preventiva del adulto? ¿Cuánto me demoro? ¿Cuánto me demoro en hacer un examen de medicina preventiva del adulto? ¿Cuánto debiera demorarme? Podría ser como media hora. Ya, generalmente se calculan entre 15 a 20 minutos. 15 minutos es lo que dice la norma, ¿ya? Entonces, ya, supongamos que es media hora. Entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento del examen de medicina preventiva del adulto? Si yo tengo 3, 2 por hora, ¿ya? Ese es el rendimiento. Entonces, tengo que tener claridad de acuerdo a la norma, y eso está todo normado, lo pueden buscar en todos lados, digamos, en el mensal, en las normas que ya tienen, cuánto es lo que me voy a demorar por paciente, y de ahí calculo cuántos pacientes veo en 1 hora, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, y estos son todos de obstetricia para justamente no spoilearles, como dicen los cabros ahora, los ejercicios que les tengo para más adelante. Entonces dice, el rendimiento para el ingreso a control de prenatal por el Chile Crece Contigo es de 1 por hora. O sea, uno se va a demorar 1 hora en atender a un paciente, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál será el rendimiento del EDP? Dice 45 minutos. Está en la norma de NIS de 1 hora. 1 hora para el examen, en la evaluación del desarrollo psicomotor, sea TEPSI o sea EDP, ¿ya? Por lo tanto, tu rendimiento, ¿cuánto va a ser, Denise? Si es 1 hora. 1, profe. 1, ¿ya? Así de simple. Entonces el rendimiento es cuántos pacientes ustedes van a ver por hora. ¿Vamos bien? ¿Todos lo van entendiendo, no, chicos?
Porque si no entendemos esto, después vamos a llegar a la planilla y no vamos a entender nada. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Ya, avancemos. Después vienen los atributos. Y, los atributos. La cobertura que diga. La cobertura tiene que ver con el porcentaje de la población a atender, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la efectividad? ¿Ya? Y aquí tenemos que pensar en algo que a mí me gusta mucho, que es el dibujo del paraguas. A ver cómo me sale ahora, que los que hicieron clase conmigo en algún minuto se los hice. Teníamos aquí las personas, ¿no es cierto? Esas son personas, por si acaso. Tenemos personas, muchas personas. Voy a hacer 4 nomás, pero para ejemplificar, ¿ya? No se rían de mis monos, por favor. No es fácil dibujar con el mouse. Ya. Y yo tengo que, vamos a pensar en vacunas. Ya vamos a tener en nuestra mente que vamos a ver cobertura de vacunas. Ya. Si yo hice, y aquí la cobertura va a ser el paraguas, les voy a hacer un paraguas. Si yo agarré dos personas, ¿cuánto fue mi cobertura? Vamos a hacer un paragüita bonito. ¿Cuánto fue mi cobertura? Si tengo 4 y agarré 2. 50%. 50%, ¿cierto? Ya. Y de acuerdo a lo que yo sé de las vacunas, de lo que ustedes ya saben, ¿cómo está esa cobertura? ¿50% es bueno o es malo? Malo. Malo. Lo ideal sería el 100%. Exactamente. Ya. O lo más cercano al 100%. Ya. Ahora, si yo digo, por ejemplo, vamos a cambiar el color. Si yo digo que mi cobertura, ¿no es cierto?, agarró todo esto. ¿Qué pasa con esa cobertura? ¿De cuánto es la cobertura? Del 100%. Del 100%. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. Bueno, perfecto. Entendiendo eso, la cobertura tiene relación con cuánto es la población que yo alcancé a atender. Si yo eso lo traspaso a programación, porque acuérdense que estábamos pensando en vacunas, ¿ya? Si yo eso lo traspaso a programación, voy a poner un ejemplo, creo que hay un ejemplo aquí, pero lo voy a poner igual. Si yo tengo una población de población entre los 15 y los 64 años de 1000, ¿ya? Ojo con esto. De esos 1000, el programa cardiovascular tiene 500 pacientes y yo tengo que pensar en el EMPA, ¿ya? De partida, ¿cuántas personas de esas 1000 yo voy a tener que hacerles el EMPA? 500. A 500, ¿cierto? Porque el resto ya está en el programa cardiovascular. Ya. Supongamos que yo tengo calculado que mi cobertura va a ser de 500. Ahora, a esa cobertura yo tengo que poner una meta, porque a lo mejor es probable que no alcances en los 500, ¿no es cierto? O es probable que agarre más población de afuera, o es probable que haga solo los 500. Entonces yo voy a decir con cuánto me voy a quedar tranquilo que yo hice bien mi trabajo. ¿Con cuánto? ¿Con el 100%? ¿Con el 90%? ¿Con el cuánto? ¿Cuánto creen ustedes que le vamos a dar de cobertura? 80%. Ya, puede ser el 80%. Si yo digo que alcancé el 80%, me quedo tranquila y eso significa que yo logré lo que yo programé. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto es el 80% de 500? Vamos a sacarlo al tiro. O sea, yo debería atender, o estoy programando atender 400 pacientes. O sea, con 400 pacientes, si yo llego a los 400 pacientes, yo me quedo tranquila. ¿Sí? Y eso quiere decir que yo alcancé mi cobertura porque yo me puse una cobertura del 80%. ¿Ya?
Ahora, las coberturas en general están definidas en las metas, ¿ya? Ya vamos a llegar a las metas. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Avancemos. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ya, aquí, por ejemplo, la cobertura del PAP debe ser de un 80% de las mujeres entre 25 a 64 años. ¿Se fijan? O sea, uno le da un porcentaje de cobertura. Lo que uno pone generalmente es un porcentaje y un número. ¿De acuerdo? En la planilla ahí lo vamos a ir viendo. O sea, yo alcancé el 80%, si seguimos este ejemplo del PAP, hay un 80% de mujeres a las que yo debiera hacerles el PAP para tener cumplida mi planificación. Ya, ahora hay un modelo matemático de programación en salud y que sigue algunos pasos, ¿ya? Primero vamos a definir la actividad a programar. Puede ser un EMPA, puede ser una evaluación del desarrollo psicomotor, puede ser una primera consulta, puede ser un ingreso al programa cardiovascular, puede ser lo que ustedes quieran. Y después de eso tenemos que conocer la población. Y aquí acuérdense que en algún minuto hablamos de la población asignada, la población inscrita y la población bajo control. La población que aquí me interesa saber es la población bajo control, ¿ya? O sea, aquí, población bajo control. O sea, ¿cuántos pacientes tengo yo inscritos en esa actividad que yo voy a programar? Ejemplo, si yo estoy programando para el programa cardiovascular, ¿ya? Y voy a programar control de paciente hipertenso. Tengo que saber cuántos pacientes hipertensos bajo control yo voy a tener para poder calcular cuánto es lo que voy a atender. ¿Sí? ¿Me siguen o no, chicos? Sí, profe. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la población a atender. Y eso se hace mediante la cobertura. ¿Cuánto quiero atender de esta población bajo control de hipertensos? ¿Cuánto creen ustedes? Pónganme un número. ¿Quiero el 70, el 80? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo voy a...? Un 85. Ya, pongámosle un 85% que va a ser nuestra cobertura. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las actividades, yo tengo que saber cuántos pacientes por hora yo voy a atender. ¿Cuántos pacientes por hora son para el control de hipertensión arterial? Solo el control. No estoy pensando en ingreso ni en educación, solo el control. ¿Cuántos pacientes debería haber por hora? ¿Saben? No, profe, no sé. Son 4 por hora. Entonces aquí tengo 4 por hora. ¿Ya? Esa es la concentración. Y calcular los instrumentos que en el fondo el instrumento corresponde al profesional, o sea, cuántos profesionales necesito al año para cumplir con esa programación, ¿ya? Ahí me quedó un cuantos medio raro, pero se entiende, ¿cierto? ¿Cuántos profesionales al año necesito para esto? Entonces, primero que todo, ¿qué profesional es el que hace el control de hipertensión? La enfermera. La enfermera o el enfermero, ¿cierto? Entonces, una vez que yo calcule todo lo anterior, todo esto, se me olvida que no me están viendo en la pantalla. A ver, sí, una vez que yo calcule todo eso, ¿ya? Incluyendo el bajo control, yo puedo saber cuántos profesionales voy a necesitar al año. Y eso se calcula en horas, ¿ya? O sea, ¿cuántas horas de enfermera voy a ocupar? ¿Cuántas horas de, no sé? Ahora, cuando calculen el instrumento, se van a dar cuenta que les pueden salir medios instrumentos. O sea, les pueden salir, no sé, porque necesitan una enfermera y media al año. ¿Es posible eso, no? No, no se puede. ¿No se puede? ¿Segura? ¿Quién dijo que no se podía? A ver.
No las veo Yo, aquí. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Valeria. Valeria. Si tú estás calculando, no estás calculando personas. Acuérdate que aquí no estás calculando personas, estás calculando horas. No, si es hora sí, pues, obvio. Ya. Pero se le Entonces, paga más. es que esas horas se traducen en contratos, de alguna manera. Sí, pues. Entonces, tú podrías tener, por ejemplo, una enfermera jornada completa y una enfermera un cuarto de jornada o media jornada para cumplir con el resto de las horas que te quedan sueltas sin profesional. ¿Me explico? Entonces, ahí, en este caso, sí podemos hablar de medios profesionales o de un cuarto de profesional. No es que uno vaya cortando por pedazos al profesional, sino que es de acuerdo a la cantidad de horas. Ya, vamos súper. Avancemos. Ahora, ¿cuáles son las actividades de enfermería que ustedes tienen que programar, ¿no es cierto?, en la atención primaria? Y estas son algunas, no son todas, aquí faltan, pero básicamente control de salud del niño, control de salud escolar, ¿no es cierto? Y aquí en el control de salud del niño, ojo que aquí recuerden que los rendimientos van cambiando de acuerdo a la edad del niño, ¿ya? Control de salud escolar, control de salud del adolescente, evaluación del desarrollo psicomotor de los 8 meses con el EDP, evaluación de desarrollo psicomotor con los 18 meses EDP, evaluación de desarrollo psicomotor de los 3 años, examen de medicina preventiva, y ahí podemos ver, digamos, del adulto, digamos. Control de crónicos, EMPAM, control de salud de adulto mayor, evaluación del pie diabético, educación grupal, vacunación, visita domiciliaria, programas, IRA, paliativos, dependientes, etcétera, 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 y todo lo que hace la enfermera en el centro de salud. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos, pero la idea es que ustedes planifiquen por actividad más que por programa. ¿Ya? Porque si me dicen programa de salud infantil, ya, voy a planificar el programa de salud infantil, pero resulta que el programa de salud infantil tiene el control de ingreso, tiene el control de salud infantil, tiene la evaluación de desarrollo psicomotor, tiene la educación que se hace de prevención de accidentes, tiene una serie de actividades que son distintas en rendimiento y en, digamos, en necesidad. Por lo tanto, ahí hay que ir muy bien acotando qué actividad específicamente van a planificar, ¿ya? Entonces, la tercera etapa es la etapa ejecutiva o la etapa operacional, y eso significa programar la ejecución, ¿ya? Y eso significa tener en cuenta la implementación de recursos, la organización y la administración del programa. O sea, tiene que haber alguien que administre ese programa, que lo supervise, que organice y además que establezca los recursos que se necesitan para ejecutar. Y al final, durante el año, ¿no es cierto?, viene la ejecución propiamente tal, donde ustedes van a tener sus controles y los van a ejecutar. Ahora, la etapa de evaluación, que también es importante, la evaluación, como yo siempre les digo, tiene que quedar programada desde el comienzo, o sea, desde que usted planificó las actividades, usted tiene que establecer los indicadores con los que usted va a evaluar. ¿Quién lo hace? El Servicio de Salud, ¿no es cierto?, con los antecedentes que nosotros le entregamos desde el, digamos, el municipio, si es que estamos en un CEFAM municipal, que es lo habitual, y acá si no quedan CEFAM del Servicio de Salud. Y generalmente hay unas fechas en el año donde a usted le toca llenar los famosos REM. Y los REM no son nada más ni nada menos que los registros estadísticos mensuales o los REC, que son los, aquí se los voy a poner, los REM o los REC. Aquí. El REM, que es el registro estadístico mensual, ya por eso se llama REM, y el REC, que es el registro estadístico censal, o sea, este es del año, ¿ya? Por lo tanto, usted cada cierto tiempo le van a pedir, sobre todo a fin de mes, los últimos días del mes generalmente no se atiende, ¿para qué? Para hacer este registro estadístico mensual. Ahora con la ficha electrónica es harto más fácil. Antiguamente uno contaba los tarjeteros, ¿ya? Y por eso es importante que usted tenga un buen orden y sea ordenado en sus registros para poder tener claridad de qué es lo que está haciendo, ¿ya? Entonces,
Profe, ¿le puedo enseñar ya mi patrón? El cómo, ¿no es cierto?, se hace a través de indicadores. Y los indicadores, ustedes por ahí tienen una clase de indicadores, pero hoy día vamos a revisar de nuevo cuáles son indicadores. Ahora, ¿cuándo trimestralmente se hace una preevaluación? ¿No es cierto?, que lo hace, en este caso de los ejemplos, que eran ejemplos de matrona, ¿no es cierto?, lo hace la matrona jefe de programa, o el que esté a cargo, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, que puede ser cualquier profesional jefe de programa, ¿ya? Y eso se envía al Servicio de Salud anual, de manera anual. ¿Vamos bien hasta aquí o no, chicos? ¿Vamos bien o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. En el caso de los indicadores, están de acuerdo a las áreas estratégicas, los objetivos específicos y las actividades propuestas por el ministerio. Y esto no hay mucho que pensar porque generalmente a uno se los dan. Ahora, si no se cumplen esos indicadores, lo importante aquí es que no se mejora la salud de la población, ¿ya? Se evalúa mal al CEFAM, ¿no es cierto?, que puede bajar de su nivel de excelencia. Acuérdense que aquí hay platas de por medio, si el CEFAM está en el nivel de excelencia, hay unos bonos especiales, etcétera, etcétera. Y también lo que podría ocurrir es que podrían bajar las calificaciones de los funcionarios, ¿ya? Como nadie quiere eso, es súper importante que todo este proceso se haga de manera súper consciente, ¿ya? Y cuidado con programar de más. Generalmente uno peca, ¿no es cierto?, de querer hacer todo al 100%, pero como yo siempre les digo, que las planificaciones, generalmente las que están bien hechas, nunca son al 100%, ¿ya? Tampoco las evaluaciones. Si usted logra una evaluación de un 100% de algo, quiere decir que algo estuvo mal en su planificación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ya, sigamos. Ahora, aquí tenemos un ejemplo claro. Y por eso es tan importante conocer las, ¿cómo se llama esto? Las metas, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la recuperación del desarrollo psicomotor, que es el objetivo estratégico 4, y el objetivo, el OI 2, ¿ya? Que tiene que ver que en el fondo con el objetivo estratégico y el objetivo específico. El objetivo estratégico dice reducir la mortalidad y morbilidad y mejorar la salud en personas a lo largo del ciclo vital. Dentro de eso está incluido, ¿no es cierto?, todo lo que es el desarrollo psicomotor. Ahora, si nosotros tenemos disminuir la prevalencia de rezagos en niños y niñas en un 15%, eso es lo que me están pidiendo, esa es la meta. Por lo tanto, la meta nacional es 90% de niños y niñas de 12 a 13 a 23 meses con riesgo de desarrollo psicomotor recuperado, ¿ya? Y el indicador es básicamente el que está acá, número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados, periodo enero a diciembre del 2019. Y aquí, súper importante esto. ¿Qué es lo que yo quiero? Primero, el indicador siempre va a ser aquí estamos en el indicador, siempre va a ser una proporción. Si ustedes se fijan acá, esto es una rayita, ¿no es cierto?, que está dividiendo, ¿no es cierto?, y hay una relación entre el numerador, que sería el de acá, se los voy a poner acá, numerador y el denominador, ¿ya? Esto está en otra clase, pero en otra clase anterior, pero lo vamos a revisar igual. Y lo que yo quiero saber es esto: número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor recuperado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí me dice que la meta nacional es 90% de niños de 12 a 23 meses con riesgo de desarrollo psicomotor recuperado. Entonces aquí usted es donde usted tiene que ser claro en relacionar el indicador con la meta nacional. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Ya? Y lo mismo tiene que aparecer, digamos, aquí el numerador. Ahora, vamos a cambiar de color.
La otra parte del numerador es el periodo. Tiene que tener el tiempo. ¿De cuándo hasta cuándo? ¿Ya? Y aquí el periodo, si usted se fija, se repite acá. ¿Ya? Ahora, el denominador tiene que contener al numerador. O sea, si yo quiero saber cuántos niños de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor se recuperaron, yo voy a tener que saber desde dónde voy a sacar ese número de niños. Entonces, aquí voy a volver a hacer otro color. No se me mareen, por favor, porque es súper importante que lo entendamos. Yo tengo que tener esto, número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de desarrollo psicomotor. Y eso se va a transformar en mi denominador. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuál es la condición que los voy a poner en su primera evaluación? Que en el fondo es como para poner un parámetro desde donde voy a medir. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? Si yo tengo, y aquí ojo con lo que dicen las palabras, dice disminuir la prevalencia de rezagos de desarrollo psicomotor en niños y niñas en un 15%. O sea, lo que yo quiero es que de la cantidad de niños que yo evalué y que salieron con rezago en el desarrollo psicomotor, haya una disminución del 15%, ¿ya? Pero la meta que me pone, digamos, el ministerio, que está relacionado con eso, es que el 90% de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor estén recuperados, ¿ya? Por lo tanto, esa condición de recuperados es lo que yo quiero evaluar con mi indicador. Por lo tanto, la palabra recuperado sí o sí tiene que estar acá, en el numerador. Ahora, ¿qué niños y niñas voy a considerar? Los niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo del desarrollo psicomotor. ¿Cuándo los voy a considerar? Y esto es una clase anterior, pero en el fondo es el periodo de enero a diciembre del 2019, porque quiero todo el año, ¿ya? Ahora, ¿de dónde voy a sacar esos niños? Tengo que ver cuántos niños de 12 a 23 meses se diagnosticaron con riesgo del desarrollo psicomotor en su primera evaluación, ¿ya? Porque de alguna manera puedo tener varias evaluaciones, pero lo que a mí me interesa es que de la primera evaluación estos niños se hayan recuperado. Por lo tanto, voy a considerar a los niños, número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de desarrollo psicomotor en su primera evaluación, y el periodo tiene que ser exactamente el mismo para que sean comparables, ¿ya? Y eso siempre, como es un indicador, lo vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Acuérdense que esta es una división, ¿ya? Y cuando yo lo haga en números, supongamos que yo tuve, no sé, tenía una población de 1000, ¿ya? Y tuve en el numerador de niños a 12 a 23 meses diagnosticados con riesgo de desarrollo psicomotor recuperados, se recuperaron, supongamos que diagnostiqué 40, supongamos, y se recuperaron 39. Estoy inventando. ¿Cómo me va a quedar el denominador? O sea, el indicador que diga. De esa población de 1000 se diagnosticaron 40 y se recuperaron 39. Esos son los datos que yo requiero para calcular ese indicador. Entonces, yo voy a decir 39 dividido por 40 por 100. Y eso me va a dar un porcentaje, ya que esto está como el 99,99999%, ¿ya? Pero eso que yo les hice acá es la traducción de este indicador en palabras que ustedes tienen acá. Pero para planificar, ustedes tienen que hacerlo en palabras sí o sí, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esa información? Del REM AO03 y el del REM AO03. O sea, el REM AO03 partido por el REM AO03. O sea, esas dos informaciones que me pide acá el indicador deberían estar contenidos en el REM
en el registro estadístico mensual, ¿no es cierto?, del año del 2003. Estoy inventando, ¿ya? O del 2019. Ahora, la meta sanitaria municipal, acuérdense que las metas nacionales y municipales no necesariamente son iguales, pero sí son parecidas. Ya, la meta sanitaria municipal dice que las comunas o establecimientos, según sea la unidad de análisis previamente definida por el Servicio de Salud, que estén por debajo de la meta nacional, deberán aumentarla en relación al logro del año anterior, ¿ya? De igual modo, quienes tengan cobertura lograda del año anterior superiores a la meta nacional deberán mantenerla o aumentarla. O sea, la meta sanitaria municipal, recuerden que se pacta con el Servicio de Salud, ¿ya? Y ahí en el fondo están las condiciones para que el servicio pueda evaluar si es que la municipalidad presenta una meta inferior. Y ahí es importante tener las, ¿cómo se llama esto? Las metas logradas el año anterior. Ahora, el Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios, ¿no es cierto?, dice que el objetivo de impacto relacionado con esta meta es disminuir las alteraciones en el desarrollo infantil y el resultado esperado del objetivo de impacto, que ese es el OI, objetivo de impacto, que es a largo plazo, ¿ya?, es fortalecer la prevención secundaria del rezago en la primera infancia. O sea, eso es todo lo que yo quiero lograr con esto que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, la meta 4, que dice cobertura de tratamiento y evaluación en las personas con diabetes 2. Esa meta está constituida por dos submetas. La primera es la cobertura efectiva de la diabetes tipo 2 en personas de 15 años y más, y el porcentaje de cobertura efectiva de personas con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Y nuevamente les digo, el porcentaje de cumplimiento se fija de acuerdo a lo observado en la población y se acuerda entre el municipio y el Servicio de Salud. Si hay un lugar o un municipio que tiene mucho paciente diabético, ¿ya?, y que por sus circunstancias, ¿no es cierto?, que son rurales o qué sé yo, puede ser que la meta para ese consultorio o para esa posta se fije menor a la cobertura, a la meta nacional, ¿ya? ¿Por qué? Por las condiciones especiales, porque ha sido difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo. La meta nacional dice, alcanzar al menos un 30% de cobertura efectiva de pacientes con diabetes mellitus 2. La cobertura efectiva del tratamiento, ¿no es cierto?, va a tener que ver con, el numerador va a ser el número de personas de diabetes mellitus 2 de 15 a 79 años con hemoglobina glicosilada, que va a ser nuestro parámetro, menor a 7, más el número de personas con diabetes mellitus tipo 2 de 80 años y más, con hemoglobina glicosilada menor a 8, que eso, ahí hay una diferencia de acuerdo a las normas según el último control vigente. Y el denominador va a ser total de personas con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años y más, estimadas según prevalencia, ¿ya? Y básicamente acá hay que ponerle un tiempo, ¿no es cierto?, y vigente se va a considerar como los últimos 12 meses, y la prevalencia de diabetes mellitus 2 estimada, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas que van a ser, y a las estadísticas nacionales, que eso es lo que dice acá, que son un 10% y un 25% de acuerdo. Y esto, todo eso se lo dan, ¿de acuerdo? O sea, ahí usted no tiene que pensar mucho. Ahora, vamos a ir a la programación, que es lo que nos interesa. El resto lo pueden revisar en el video. Y acá vamos a hacer un ejemplo, nuevamente de obstetricia, para que no se me echen a perder los ejercicios que les tengo más adelante. Dice, se debe programar la actividad de ingreso a control prenatal de un CEFAM. O sea, el control prenatal, ustedes saben que el ingreso generalmente demora mucho más que un control propiamente tal. Y el número de ingresos a control prenatal del año anterior fue de 319. Aquí tenemos dos opciones. Si es que existe la población del año que se va a programar, lo cual es muy difícil, se usa esa población, ¿ya?
si es que existe, si es que saben el número, si es que saben con cuánta población, si es que les dicen, por ejemplo, vamos a programar con tanta población. Ya. Si es que no existe, y aquí viene la diferencia, si no existe la población o no la conoce, lo que usted puede hacer es tomar la población del año anterior y le suma un 10 a un 15%, ¿ya? Generalmente eso es lo que aumenta la población de un año a otro, de entre un 10 a un 15%, y eso está estudiado y es una metodología que se usa en planificación. O sea, esto no es como inventar, ¿ya? Sino que está establecido que si no le dan la población, lo que usted tiene que hacer es sumarle un 10 o un 15%, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque acá ellos están tomando la cantidad de ingresos a control prenatal del año anterior, que fueron 319, ¿ya? De acuerdo a las curvas epidemiológicas, podríamos decir que ese 319 será igual este año, ¿no? ¿Será igual o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos tomar los mismos 319 como base? No, 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 ¿Será más, será menos? ¿Qué? va en aumento. Va en aumento generalmente. Por lo tanto, a esos 319, yo les voy a sumar el 10 o el 15% de 319. ¿Me explico? O sea, para calcular, eso es lo del año anterior. Entonces yo voy a decir 319 por 0,1, ¿ya? Igual, no sé cuánto da eso, pero voy a decir entonces, le voy a poner igual ahí. ¿Ya? 351, profe. Eso, ya. Así me gusta, que estén con la calculadora en la mano. Entonces, 0,1, o sea, el 10% de 319 es 351. No, pues, es 31,9. Ya. Ahora, yo voy a decir 300, tú calculaste completo. 319 Sí, estaba sumando. más 31,9. Y eso me va a dar 351 aprox. Es que da ¿Ya? 350.9. Ya, pero 351, se aproxima, ¿de acuerdo? Entonces, la población con la que yo voy a planificar es 351. ¿Sí? Te dejé unas galletitas para ti. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien o no? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya, avancemos. Entonces, aquí calcularon con la misma población del año anterior, pero nosotros sabemos que hay que sumarle un porcentaje, ¿ya? Entonces, dice, actividad, ingreso al control prenatal, que era lo que nos estaban dando. Población estimada, el universo, ¿no es cierto? Que ya habíamos dicho que eran 351. Aquí lo vamos a corregir al tiro. Esto no lo hicieron con 351. Ya. La cobertura o cuánta población yo debiera, ¿no es cierto?, hacer. Si es uno al año y yo quiero hacerlos a todos, acá está la concentración. La concentración es de 1, ¿cierto? Porque es uno al año. Es un ingreso al año. ¿Sí? Ya. Entonces, la cobertura yo la puedo dar yo y puedo decir que puede ser el 100%. No hay problema. Entonces, si la cobertura, ¿no es cierto?, es el 100% de 351, aquí lo vamos a ir corrigiendo en conjunto. Este no corresponde, este no corresponde. Vamos a decir que la población a atender van a ser 351, ¿cierto? Si la concentración dijimos que era 1 al año, o sea, es un ingreso al año, nuestra meta anual, ¿cuánto va a ser? Lo mismo, ¿sí o no? De 351. ¿Sí?
El rendimiento, ¿cuánto nos demoramos en hacer el control? 1 por hora. Por lo tanto, la hora anual, que aquí está acá arriba, si ustedes se fijan, yo les puse lo que tenían que ir calculando. ¿Ya? ¿Se fijan o no? Aquí la cobertura, la concentración, aquí ya empezamos, ¿no es cierto? Este es el porcentaje de la cobertura aplicada a la población universo. Esto es lo que dice la norma. Esto es nuevamente hay que dividir una cosa con la otra. Y ahí tienen que fijarse qué es lo que tienen que calcular. Entonces, dijimos que la meta anual era de 351. El rendimiento era 1 por hora. Por lo tanto, la cantidad de horas que yo voy a utilizar, ¿cuántas van a ser? Si dividimos E, que está aquí, con el F, que está acá, si es 1, 351 partido por 1, 351. ¿Cierto? Chiquillos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, me interesa que me sigan aquí porque aquí es donde generalmente se enreda. Ahora, G, las horas anuales, dividido por 240. ¿De dónde salen esos 240? Son los días hábiles, ¿ya? Porque lo que yo quiero saber es cuántas horas voy a necesitar para hacer toda esta cantidad de controles. Y si yo digo que G, que está aquí, ¿sí? ¿Me siguen o no? Ahí está el G, ¿cierto? Ahí. Sí. Ese es G. G dividido por 240, yo digo que son 351 dividido por 240, me va a dar un total de 1400, aquí son más horas, 1462 horas. ¿Ya? O sea, no, mentira, es 1, ay, no lo puedo corregir, pero esa es una coma. Ahí hay una coma. No, lo voy a borrar mejor para que quede claro, porque si no se van a enredar. Ya, entonces, esto es 1,462 aprox. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que yo al día, por cada día del año, voy a necesitar 1 hora y media aprox, ¿no es cierto?, para poder cumplir con esta cantidad de controles al año. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Porque son las horas al día, aquí. ¿Cuántas horas al día necesito para cumplir con esto que tengo acá, que es la cobertura de la población a atender? Para poder atender a esto, ¿cuántas horas al día necesito? ¿Ya? Esto ahí. ¿Sí? Y eso me da un total de 1,462 al año. Acuérdense que son horas al día, pero al año. Es 1 hora al día, 1 hora y media al día en un año. ¿Dudas, chiquillos? Queda. Ya, aquí era el número de actividades totales, la meta anual, horas matrona, que estábamos, acuérdense que estábamos, digamos, calculando un ejemplo de matrona. Horas matrona diarias para atender todos los ingresos. O sea, se necesita 1 hora y media de matrona, o sea, una matrona y media, en el fondo, por eso yo les decía que aquí sí era válido hacer de a medios para atender a toda esa población.